Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat sobre cáncer de colon, pregunta cáncer de colon. Y están con nosotros Óscar Díaz Cambronero, que es anestesiólogo y coordinador de medicina perioperatoria del Hospital La Fe de Valencia, y Blas Flor Lorente, que es coordinador de cirugía digestiva del mismo hospital. Un placer tener conexión con el Mediterráneo, con el Hospital La Fe de Valencia, y hablar un poquito sobre un tema que hace poco fue el Día Mundial de Cáncer de Colon y que nos gustaría hablar con Óscar y con Blas, y también está la doctora Pilar Argente, que es la jefa de servicio de anestesiología del hospital. Por tanto, hola a todos, hola a los tres. Hola, encantado de estar aquí contigo, Joan. Pues nada, si te parece nos vamos a las preguntas a ver qué nos han... Primero es un poco, habláis de medicina perioperatoria y nos preguntan qué es eso de la medicina perioperatoria. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, pues si quieres, sin entrar mucho en detalles, que si queréis lo vamos desgranando conforme los pacientes vayan haciendo diferentes consultas. La medicina perioperatoria es un enfoque diferente. Hasta ahora, en la asistencia más tradicional, el paciente iba pasando por diferentes casillas, pues la casilla del digestólogo, en este caso, que le diagnosticaba a lo mejor con una colonoscopia el cáncer, la casilla del oncólogo, la casilla del cirujano. Eran especialidades que entre sí no tenían mucha relación. Con este abordaje que comentamos de medicina perioperatoria hemos intentado que este flujo del paciente no sea un flujo a saltos, sino sea un flujo continuo, que esta asistencia sea multidisciplinar y que todos intentemos remar en la misma dirección para optimizar esos tiempos, optimizar al paciente, implicarlo de una manera más activa en sus cuidados, que tenga la información suficiente como para que sea partícipe de su curación. Y un poco esa es la filosofía de la atención integral que decimos de la medicina perioperatoria. Fundamentalmente circunscrita a un paciente que va a necesitar un tratamiento quirúrgico de su proceso, en este caso el cáncer colorectal. Y eso, es decir, esa relación cambia, mejora esa historia entre ese trabajo conjunto entre digestólogos, oncólogos, cirujanos, anestesistas. ¿Eso mejora la atención que recibe un paciente? Hombre, por supuesto, por descontado, me refiero. Muchas veces no éramos conscientes del impacto que tiene nuestra actuación ni antes ni después, hasta que vemos que eso repercute directamente en los resultados que tiene el compañero que está trabajando contigo al lado. Y me refiero, por ejemplo, en una cosa explicaré mi visión como anestesiólogo, en una cosa tan sencilla o tan compleja como puede ser la anestesia. Hasta ahora habitualmente los anestesiólogos conocíamos casi a nuestro paciente a la puerta de quirófano y nos despedíamos de él a la salida del mismo. Considerábamos que nuestro trabajo estaba bien realizado simplemente si el paciente pues salía sin dolor, con unas constantes correctas. Ahora, nuestro campo de actuación se ha extendido mucho más allá gracias a esta relación multidisciplinar. Intentamos que seamos el mismo grupo de anestesiólogos los que evaluemos y optimicemos a nuestro paciente, los que seamos capaces de modificar en un periodo sensible como es este sus hábitos de salud y que estos hábitos de salud perduren más allá del postoperatorio. Y en coordinación con los cirujanos y con atención primaria, intentamos que la recuperación del paciente no solo sea lo más rápido posible, sino que tenga el valor que el paciente le da. Porque consideremos que al final estamos hablando de pacientes que tienen cáncer. Al paciente posiblemente no le es tan importante irse en 2, 3, 4, 5 días del hospital, sino olvidarse de esa pesadilla que ha sufrido, que es la losa de que le hayan dicho que tiene un cáncer. ¿Vale? Y toda nuestra actuación va dirigida en este aspecto. Perfecto. Por tanto, el papel del anestesista es mucho mayor y además seguramente se coordina mucho mejor el trabajo de cada uno de los profesionales que atienden a un paciente, ¿no? Y por tanto, la atención al final es mejor la atención que recibe el paciente, ¿no? De alguna forma.
Es una atención más integral y más coordinada. Y de alguna forma, en este caso, nos preguntan, cuando se diagnostica un cáncer de colon, ¿cuáles son los pasos y qué hacéis cada uno de vosotros? ¿Qué hace el cirujano y qué hace el anestesista para poder recibir el paciente la mejor de las atenciones? Pues si quieres empieza comentándotelo Blas, que es el que lo ve en la consulta inicialmente, y luego si quieres continuamos nosotros con... Hola, buenos días. Perfecto. Os cuento más o menos cómo funcionan días de entrada del paciente, o son a través del médico de cabecera o lo es a través del digestólogo, que son los que realmente hacen actualmente las dos pruebas de detección más importantes de cáncer colorectal, que son el test de sangre oculta en heces o la colonoscopia. A través de esos dos caminos nos llegan todos los pacientes y a partir de ahí hacemos todo el estudio en aquellos casos en que tengamos una biopsia positiva para cáncer. Y a partir de ahí, tu papel como cirujano, además, a partir de eso, vosotros hacéis el diagnóstico final a partir del trabajo de el diagnóstico con la colonoscopia o con el test de sangre oculta en heces. ¿Cuál es vuestro trabajo a partir de ahí? Bueno, nosotros a partir de ahí somos realmente los coordinadores del paciente. Esto de la medicina operatoria es más nuevo y ahora junto con anestesiología los manejamos conjuntamente, para hasta el día de hoy en la mayoría de hospitales es el cirujano el que lo coordina todo, porque a partir del diagnóstico va el estadiaje, hay que saber en qué estadio estamos. Para eso hay que pedirle resonancias, hay que pedirle TACs, hay que pedirle analíticas más completas, es decir, nosotros coordinamos todo eso y actualmente todo el cáncer colorectal pasa por una serie de comités que ya son de obligado establecimiento y su empleo en todos los hospitales. Y todos los casos de cáncer colorectal pasan por unos comités en los que nos reunimos junto con oncólogos, patólogos, radioterapeutas, radiólogos. Es decir, que la decisión ya no es unipersonal del cirujano. Las decisiones de tratamiento son conjuntas con todos ellos. Y me voy un paso atrás, Blas, me voy un paso atrás. Lo digo más que nada porque tenemos una pregunta que dice, cuando yo voy tú decías, un médico de cabecera me diagnostica un cáncer de colon, un posible cáncer de colon por un test de sangre oculto en heces, pero ¿cuáles son los síntomas que aparecen en ese paciente? Habitualmente son tres muy básicos, por eso las pruebas diagnósticas van orientadas para ello. Y el primero es el sangrado. Cualquier sangrado no es normal. La gente pensamos que son hemorroides o son fisuras o patologías anales, y es verdad que es lo más frecuente, pero no quiere decir que no podamos tener otra cosa. Por eso, ante cualquier sangrado, hay que ir al médico y hacernos las pruebas diagnósticas pertinentes. El segundo síntoma es la alteración del ritmo intestinal. Cualquier cambio, ya sea hacia una diarrea o hacia un estreñimiento, nos tiene que alertar. Sobre todo los cambios que son recientes, los últimos meses. ¿De acuerdo? Porque cualquier cambio puede ser que detrás tenga un posible cáncer. Y en tercer lugar, son los dolores abdominales. El dolor abdominal tampoco es normal y a lo mejor es algo que nos ha podido sentar mal. Si yo no digo que no, pero también nos obliga a descartar que no tengamos un cáncer colorectal, sobre todo en aquellas personas entre 50 y 70 años, que es donde la prevalencia del cáncer es más alta. Y hay una pregunta alrededor del cáncer de colon y es decir, tú dices, está entre 50 y 70 años normalmente la etapa de la vida donde aparece un cáncer de colon. Y nos preguntan cuándo tarda en aparecer un cáncer de colon. Pues se sabe que desde que aparece un pólipo, que es como si fuera una especie de verruga en el colon, hasta que se puede convertir en un cáncer, puede tardar entre 3 a 5 años. Lo que no sabemos realmente es qué pólipo se va a transformar en un cáncer, porque no todos ellos se transforman, ni todos ellos con la misma rapidez. Hay unos que, según las características patológicas de cada pólipo, tienen más probabilidad de convertirse e incluso más pronto que otros en un cáncer. Y al mismo tiempo preguntan, ¿cómo se puede prevenir un cáncer de colon? ¿No? Hemos diagnosticado,
le hemos hecho las pruebas, hemos dicho que hay 3 síntomas fundamentales que implican saber que puede haber algún síntoma que puede generar que haya algo, ¿no? Hemos dicho, por un lado, sangre en heces, por otro, alteraciones del ritmo intestinal y por otro, dolor abdominal, ¿no? Y a partir de ahí, pregunta un paciente, ¿qué puedo hacer yo para prevenir un cáncer de colon? Es muy importante distinguir detectar precozmente de prevenir. Prevenir previene el que no tiene ningún síntoma, es que está sano. Y dice, yo tengo 50 años, estoy sano, pero quiero prevenir el cáncer colorectal. ¿Qué tengo que hacer? Lo ideal, una colonoscopia, porque es lo que permite detectar el pólipo y quitarlo antes de que pueda malignizar en un cáncer. Si hablamos de detección precoz, que es lo que hacen todas las consellerías o los gobiernos locales, son el test de sangre oculta, pero es un test para detectar precozmente el cáncer, no para prevenirlo, que son cosas diferentes. De acuerdo, es decir, que tanto la sangre oculta en heces como la colonoscopia, de alguna forma, lo que hacen es poder detectar más precozmente un cáncer de colon, ¿no? Así es. Así es. Bien, y nos vamos, ya hemos decidido que os habéis reunido en el comité de tumores del hospital, habéis decidido que este tumor hay que intervenirlo. Me gustaría que contestáis un poco alrededor de cómo es la operación del cáncer de colon, cómo es la operación del cáncer de recto, de la zona del recto. ¿Cómo son las diferentes operaciones? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿De qué manera? ¿Cómo actuáis ante eso? Todos, en cuanto lo diagnosticamos, es manejo conjunto con anestesiología. Aquí ya empieza, una vez que se ha sentado la indicación de la cirugía, el manejo conjunto sobre todo del paciente, porque hay que prepararlo. Y hay que prepararlo cara a una cirugía. Y es donde ahora Óscar os podrá decir más o menos lo que hacemos para preparar o adecuar al paciente a las mejores condiciones para esa cirugía que actualmente ya sabéis que se hace en un más del 90% por vía laparoscópica, o por lo menos hay que intentarlo. Los tumores son de diferentes tamaños y muchas veces nos condicionan el abordaje, pero hay que intentarlo por vía laparoscópica porque sabemos que es la mejor forma, con los mejores resultados para el tratamiento del cáncer colorectal. ¿Y qué diferencias hay entre el colon y el recto? Pues obviamente el recto es una técnica mucho más difícil que el colon, simplemente porque está en la pelvis. La pelvis es un espacio óseo que no tienes mucho espacio para poder trabajar y eso le da una dificultad extra a la técnica laparoscópica. Es por eso porque muchas veces se centralizan los casos en centros con más experiencia para poder realizar esta cirugía con mayor seguridad y con mayores éxitos. Por tanto, cáncer de recto más difícil, de alguna forma has dicho, ¿no? Siempre, sí. Como comentaba Blas, una vez desde los servicios quirúrgicos, en este caso la cirugía digestiva, se indica un procedimiento quirúrgico, lo que hacemos es, nosotros creemos firmemente que la información del paciente es poder y que el paciente es un gran aliado de sí mismo en la buena evolución del proceso. Y nos gusta diferenciar dos aspectos. Un aspecto es que muchas veces nuestra condición humana nos hace que seamos más receptivos cuando tenemos una situación de dificultad. Y nos gusta aprovechar, nos gusta intentar modificar los hábitos de salud del paciente en este momento en el que llegan a la consulta de preanestesia. Y los hábitos de salud los consideramos en 4 aspectos, que serían dejar de fumar, dejar de beber, realizar una dieta saludable y promover el ejercicio físico, ¿vale? Estos 4 pilares los intentamos que se asienten durante este periodo de preparación de cada cirugía e intentamos que se mantengan de manera coordinada con la atención primaria más allá de la cirugía. Por otro lado, hay pilares que intensificamos de manera mucho más activa de cara a la cirugía y estos pilares son la optimización nutricional y en este sentido aportamos a los pacientes suplementos proteicos, habitualmente entre suplementos inmunoproteicos
habitualmente entre 7 y 10 días mínimo, coordinados con el servicio de endocrinología de nuestro centro, para intentar que nuestro paciente llegue en las mejores condiciones, con la mejor nutrición a la cirugía, porque al fin y al cabo la cirugía es una herida y esta herida tiene que curarse. Y para que esta herida cure de una manera adecuada y no haya el riesgo de que esta herida se abra, el paciente tiene que estar bien nutrido. Aparte de esto, intentamos optimizar la anemia del paciente. El cáncer colorectal, como ha comentado el doctor Froll anteriormente, uno de su principal vía de diagnóstico es el tema el diagnóstico de la sangre oculta en heces. El paciente sangra de una manera pequeña pero continua a través de esta herida que tiene en el colon, ¿vale? Esto hace que el paciente se anemice. Si el paciente llega anémico a quirófano, el paciente y hace que la recuperación en el postoperatorio al estar anémico sea más enlentecida y mucho más larga. Nosotros, desde que se indica la cirugía, intentamos con diversos fármacos, habitualmente suele ser hierro endovenoso, intentar optimizar esta anemia para que el paciente no requiera transfusiones o si la requiere las posibles y la recuperación sea sin anemia para que sea lo más activa posible. Además de esto, intentamos que antes de la cirugía el paciente no solo haga ejercicio físico de manera regular, sino que haga un ejercicio físico especialmente pautado, que es un ejercicio interválico y un ejercicio de movilidad articular. Si conseguimos mejorar la capacidad cardiovascular de nuestros pacientes, disminuirán las complicaciones postoperatorias. El símil que le ponemos nosotros a nuestros pacientes es que no se queden sentados en el sofá esperando que los demás profesionales hagamos algo por ellos, que tienen que participar activamente en la preparación para esta carrera, que es la cirugía. Muy interesante toda esa historia. Por tanto, de alguna forma, la implicación del paciente tiene que ser muy importante para poder ayudar a que el proceso de atención sea mucho mejor y el proceso postoperatorio sea de una mayor calidad de vida, básicamente, ¿no? Por supuesto. En ocasiones es tan de lógica que cuesta hacerse idea de la importancia que tiene, pero un paciente preparado, un paciente, nosotros llamamos prehabilitado, es mucho más participativo, entiende mucho más cómo ha sido y cómo va a ser todo el proceso en el perioperatorio, tras el alta hospitalaria, y esto le hace ese conocimiento hace que el curso habitualmente sea mucho mejor. Perfecto. Muy bien, pues hay una pregunta y es, después de la operación, un poco que va un poco ligado a lo que has comentado, ¿no? Dice, ¿cómo estaré los días siguientes de la operación? Y luego preguntan si hay radioterapia o quimioterapia posterior a la intervención. Actualmente, con lo del abordaje laparoscópico, hemos conseguido reducir las estancias hospitalarias muchísimo. Una estancia media de 11 días que teníamos con cirugía abierta, actualmente los pacientes tienen una estancia media de tan solo 5 días. Es decir, nada más operan, al día siguiente ya los pacientes se levantan, empiezan prácticamente a beber el mismo día o el día siguiente de la cirugía y es un proceso muy activo en el que participamos todos nosotros para que el paciente colabore en el caminar, en hacer fisioterapia respiratoria y se alimenta precozmente. De tal manera que el tiempo postoperatorio a nivel hospitalario cada vez es más corto. En cuanto a la pregunta de la radioterapia, eso depende del estadio tumoral. Actualmente somos más partidarios de dar la radioterapia antes de la operación. Por eso en esos comités que antes comentábamos, oncológicos, en función del estadio local del cáncer, decidimos si la radioterapia se da o no se da. Los enfermos van a cirugía directa o bien se les da quimioradioterapia previamente, simplemente en función de ese estadio. Solamente de forma excepcional, en los casos que hemos operado sin dar radioterapia antes de la operación y cuando nos llega el informe de la biopsia nos damos cuenta de que nos haría falta añadirle radioterapia, se les da actualmente radioterapia postoperatoria, pero viene a ser a menos de un 2 o un 3% de los pacientes. Muy bien. Y hay una pregunta y es,
¿qué hacemos para prevenir o qué hacéis para prevenir los efectos secundarios de la cirugía de colon? Pues la cirugía de colon es que tiene muy pocos efectos secundarios. El colon mide 1,5 metros, 2 metros según los pacientes, y la mayor parte de las cirugías suponen una resección de unos 30 a 50 centímetros del mismo. Y eso hace que deje pocas secuelas. Sin embargo, la cirugía del recto es la que realmente sí que deja secuelas. Recordemos que es la pelvis, es una estructura ósea, que los nervios de la erección y de la función urinaria están muy pegados al recto, de tal manera que cuando a los pacientes les quitamos el recto, les suele quedar una alteración importante tanto de la función defecatoria como la función sexual como la función urinaria. Es por ello que a estos pacientes sí que los preparamos y avisamos para cualquiera de estos efectos secundarios que pudiera tener la cirugía. Es poco frecuente, pero los tiene. Sobre todo en gente joven, cuando estos cánceres aparecen en gente joven y que, por desgracia, pues aún tienen actividad tanto sexual y una función urinaria y defecatoria totalmente normal. Muy bien. Y hay una pregunta sobre qué esperanza de vida tienen los pacientes tras una operación de cáncer de colon. Tras una cirugía de cáncer de colon, la calidad de vida es muy buena. Es prácticamente igual a antes de la cirugía. Y volvemos a la cirugía de cáncer de recto, donde la calidad de vida pues, se pierde por varias razones. Por las que he dicho antes de la función sexual, sobre todo, y porque muchas veces estos pacientes pueden acabar con lo que se llama una bolsa, una ostomía. Porque a veces hay que amputar ese recto porque no se puede conservar el ano y estos pacientes acaban con una bolsa en la barriga. Que la calidad de vida al final se ha visto en los estudios que hay que es buena, pero obviamente es alterada, no es lo que tenía antes de la operación. Y hay una pregunta y es ¿qué porcentaje de población sufre cáncer de colon, ¿no? Pues actualmente es el cáncer más frecuente que tenemos. Juntando a ambos sexos es el primero en orden de prevalencia. Y si separamos los sexos, es el segundo de las mujeres detrás del de mama y el segundo de los hombres detrás del de próstata. Pero fijaos que si juntamos ambos es la mayor de todas. Muy bien. Y hay una cuestión. Antes hablabais de pólipos como una cuestión como... y preguntan es, ¿qué es un pólipo? ¿Qué tipos existen? ¿Y qué hay que hacer ante ellos, ¿no? Pólipos. Un pólipo es un crecimiento anómalo a nivel de la mucosa del intestino. Digamos, yo antes le he puesto el ejemplo de una verruga y es un ejemplo muy ilustrativo, es como en la piel. Son verrugas y las verrugas, en principio, la mayoría son buenas y no suelen degenerar, pero algunos de esos pólipos, que son como las verrugas, podrían degenerar a un melanoma, por ejemplo, en la piel y en el colon a un cáncer de colon. En cuanto a los tipos de pólipos que hay, están los pólipos hiperplásicos, que esos no suelen degenerar casi nunca. Están los adenomas tubulares, que tampoco suelen hacerlo, pero luego están los tubulovellosos y adenomas cerrados, que son los que más frecuentemente degeneran en cáncer. Esa es la razón por la cual los médicos no solamente vemos la extirpación de los pólipos, sino qué tipo de pólipos se le ha extirpado a cada uno para decidir cuándo hacer los controles sucesivos con las colonoscopias. Y de alguna forma, a partir de la colonoscopia, vemos que tiene un pólipo, a partir de ahí se decide si se interviene ese pólipo o no. No. Efectivamente, si el pólipo se puede quitar por vía endoscópica, por la colonoscopia, se quita. En el caso de que el endoscopista no lo pueda quitar, ya directamente lo envía a cirugía, o si el endoscopista ve que es un cáncer, ya no es un pólipo, sino que lo ve degenerado, toma biopsias y lo deja ya para la cirugía. Eso en el caso de que el endoscopista no lo pueda quitar. Si les parece benigno el pólipo y lo quitan, hay que esperar a la biopsia. Y con el resultado de esa biopsia decidimos cuándo hay que repetir esa colonoscopia. Muy bien. ¿Algún elemento, por tanto, algún elemento de la medicina perioperatoria, de alguna forma, de lo que planteabas inicialmente, afecta al conjunto
de la calidad de vida del paciente? ¿Cómo vuestros pacientes, haciendo el abordaje que planteáis, cómo vive, cómo mejora su calidad de vida a partir de todo el proceso seguido? Calidad de vida entendemos una vez se ha sometido a la cirugía. Es verdad que, como comentaba Blas, la calidad de vida va muy vinculada al tipo de cirugía que se realice y va también muy vinculada al estadio en el que se encuentra el paciente en el momento del diagnóstico. Cuanto más avanzado, pues mayor agresión de la cirugía, mayor necesidad de quimio, radioterapia posoperatoria que requiere mayor invasividad, ¿vale? En lo que a nosotros respecta, como decíamos antes, hay el aspecto de la modificación de los hábitos de salud. Habitualmente tenemos un cumplimiento muy alto. Es verdad que los pacientes perciben esto como es una tarjeta amarilla que me ha sacado la vida, tengo una segunda oportunidad y tengo que aprovecharla. Y la verdad es que son, digamos así, muy cumplidores e implican mucho en que realmente esta oportunidad hay que aprovecharla. Y a nivel de lo que hemos comentado de la anemia, les permite hacer o retomar esta actividad física que hemos comentado a la mayor brevedad, entender que los cuidados, por ejemplo, que requiere la realización de una ileostomía, si lo han entendido previamente o se han sido educados previamente, les permite tomar conciencia y ver que están dentro de las complicaciones normales que pueden tener en relación con la nueva situación que es ser portador de una ostomía. Y más o menos ese es el enfoque que intentamos explicar a los pacientes. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? ¿Algo que no haya salido en las preguntas que nos han enviado los pacientes y que creéis que puede añadir información de interés para ellos? Bueno, yo si tuviera que dirigirme a un paciente como a los que tenemos en la consulta habitualmente, le diríamos que es una parte muy importante del tratamiento. Le diría que es la principal arma y su principal aliado y su principal enemigo también. Que se implique, que intente entender a través de los profesionales qué es lo que le sucede, que intente entender a través de los profesionales cómo puede ayudar, que tiene mucho que aportar. Hemos dicho que el hecho de mejorar su capacidad cardiovascular, de entender cuál es el proceso de todo lo que le va a suceder, le hace tener una implicación en los cuidados que va a hacer que mejore seguro. Y una cuestión perdona, un momento, porque dice, una pregunta es, ¿en alguno de los cánceres de colon o siempre, preguntan, hay que colocar una bolsa tipo una ostomía, una bolsa en general o no siempre es necesario? Pregunta. No es necesario. En el más del 90% de la cirugía de colon no hace falta una ostomía y en hasta el 80% o más de la cirugía del recto tampoco hace falta una ostomía. Es decir, que son unos porcentajes muy bajos e incluso muchas de ellas son reversibles con el tiempo. ¿De acuerdo? De tal manera que solamente un 5 o un 10% de los pacientes se quedan con una ostomía de por vida. Vale, perfecto. Perdona, es que me había dejado una pregunta alrededor de eso y por tanto quería plantearlo. ¿Algo que añadiríais? ¿Algo que, Blas, algo que quieres añadir para cerrar este videochat? Yo como consejo, como cirujano, tres ideas básicas. Es muy importante prevenir. Hay que hacer caso a las consellerías y las delegaciones que mandan a casa los test de sangre oculta en heces porque se ha visto que es lo más eficaz para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. 1. 2, que la gente esté tranquila porque a pesar de ser muy prevalente es uno de los cánceres que más curamos. Más del 80% de los pacientes los podemos curar actualmente con la cirugía y con la quimioradioterapia. Y 3, que actualmente con el abordaje laparoscópico hay grandes centros especializados en este tipo de patologías y la gente tiene que saber que existe el coloproctólogo para que los busque, porque con la especialización y el aumento de casos por cirujano aumentan muchísimo, mejoran muchísimo los resultados. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos pistas,
por plantearnos la importancia de hacer una medicina que permita que los diferentes profesionales estén en contacto, trabajen juntos y permita un abordaje más integral, más coordinado, mejor, y que eso repercute de alguna forma en dos cosas. Una, la implicación mayor del paciente. Habéis planteado la importancia de que el paciente deje de fumar, tenga una dieta saludable, haga ejercicio físico como un elemento que permita empezar una intervención de una mejor manera y que, por tanto, tenga esa intervención mejores resultados. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Blas. Muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros en este video chat. Un placer. Un abrazo a todos. Hasta luego. Ahora.